Comienza el juego en losaficionados.com.mx. Hablaremos de pentatlón moderno, pero esta vez no hablaremos de su historia, de sus máximas figuras. Hablaremos de casos de corrupción, de chantaje, nepotismo, burocracia y hasta de acoso sexual. Hay diversos publicaciones en diferentes países con respecto a lo que se maneja en el pentatlón moderno. Recuerdo una por ahí del 2022 donde hablaban de Freddy Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno, que acusó a Pedro Martínez Valderas, analista técnico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, en México, de boicotear la participación del equipo mexicano en el campeonato senior del 2022 que se iba a llevar a cabo, o se llevó a cabo, en Santo Domingo. Ahora, si esto no es suficiente, según informes, según los informes eh, de los que tuvo acceso en las publicaciones, Pedro Martínez, un hombre que siempre ha estado en este deporte y quien tuvo comunicación conmigo, o sea, con el señor Núñez, un par de veces y supuestamente él se opone o boicoteó la participación de los hermanos mexicanos en esta junta. Si bien el directivo aclaró que este clasificatorio también certifica a los caballos para los Juegos Panamericanos de Chile, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador 2023, que serán del 23 de junio al 8 de julio. Abre una polémica que normalmente, como no hay pruebas o no hay tantas pruebas, porque, por supuesto, las personas que en este caso no son, pues no son tontos, se esconden muy bien. El reportaje de una periodista llamada Nuria Piera destapó un avispero, así lo dice la publicación en República Dominicana, la irregularidad de Freddy Núñez al frente de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno y por supuesto que tienen colusión con eso que es la corrupción. El Comité Olímpico Dominicano, encargado de supervisar las federaciones deportivas, no ha dicho nada al respecto. Y esto puedes traducirlo en muchísimas áreas. Reciben estas federaciones muchas veces dinero de lo recaudado por las Olimpiadas y se dice que en algunos casos reciben dinero por parte de los gobiernos, o sea, de los impuestos de los ciudadanos. Así que el Comité Olímpico Dominicano informó en una nota de prensa que le dará su respaldo a las medidas que tome el Ministerio de Deportes de aquellas federaciones que incurran en el incumplimiento con la rendición de cuentas de los recursos que reciben del Estado dominicano. Por supuesto, todos dicen que pues, no hay desvíos de fondos, que no hay licitaciones, que no hay nada oscuro. Pero tú sabes, y te lo he platicado, la creación de fundaciones con tal de, pues, no le llamaremos evadir impuestos porque es un mecanismo legal. Llamémosle una falta de moral y a veces hasta rozando la falta de ética con respecto a qué se hacen con los recursos que tienen los atletas, que tienen las federaciones. Por supuesto, se roban o se pudieran robar mucho dinero y pues como son asignaciones públicas hacia sus conocidos, hacia sus amigos, pues difícilmente se puede rastrear. A ver, también me acuerdo en su momento que se hablaba de un crédito al ministro de Deportes en un lugar. De hecho, mira, te voy a leer porque estaba esto también en Santo Domingo por Ramón Rodríguez. El ministro de Deportes, Francisco Camacho Rivas, ordenó la detención inmediata de los fondos de la Federación de Pentatlón Moderno luego de que la periodista Nuria denunciara supuestos actos de corrupción en la federación. Una fuente
de entero crédito, indicó que el ministro de Deportes manifestó que su gestión al frente del Ministerio de Deportes está comprometida con la política de transparencia. Dicha fuente tuvo acceso a una reunión de emergencia convocada por el titular de Miderec. Pero, a ver, no solo es los estatutos o el artículo 57 de los estatutos del Comité Olímpico Dominicano. Estamos hablando de que eso se puede traducir en muchas áreas. Denuncias, por ejemplo, de la Asociación Alemana de Pentatlón Moderno, así que en Europa también se cuecen habas. La Asociación de Pentatlón Moderno, después del escándalo de la equitación en los Juegos Olímpicos de Tokio, el deporte solo se llevó a cabo como una pelea de 4 competidores. El pentatlón moderno está acostumbrado a operar bajo el radar público. La combinación de natación, esgrima, equitación, carrera y tiro generalmente solo se convierte en el foco de atención de las grandes multitudes que presencian o que se entretienen con el deporte cada 4 años. Y así, la innovación aparente revolucionaria del campeonato internacional queda pues, por debajo. Es más, hay la Federación Alemana de Pentatlón Moderno, la de la Deutschland, supongo, Deutschland DPMF, dice que incluso se han visto o se han reportado amenazas de violencia, incluso de asesinato, y llegaron a los buzones de correo de casi todos los pentatletas alemanes en una amplia variedad de redes sociales. La Federación Mundial de Pentatlón Moderno incluso decidió reemplazar la disciplina de equitación después de los Juegos Olímpicos del 2024 y se probará la carrera de obstáculos. O sea, ya no los animales, sino las personas también corriendo. La crisis expone implacablemente muchas debilidades estructurales para una audiencia cada vez más amplia. Las escenas alemanas hablan de la crisis del deporte, de elecciones fallidas. Y es más, me acuerdo que hablaban, por ejemplo, de la legítima elección de una persona que llevaba la Federación de Pentatlón en Alemania. Irregularidades bastantes. De hecho, te voy a leer otra situación que seguramente es consternante y para no mencionar el tema de los nombres, guardaré el anonimato de la persona, pero esto debes de poner atención. Tú que eres, por ejemplo, padre de familia, tus hijos en deportes federados y no federados necesitan tu atención. Muchas veces los padres, por obrar bien o por querer hacer bien las cosas, deciden asignarle casi el cuidado y educación de sus hijos a una serie de, en teoría, profesionales relacionados con el deporte. Hay denuncias públicas de muchísimos atletas eh, de diversos atletas, de diversos deportes, que hablan de acoso. ¿Y por qué lo cito en el pentatlón moderno, en el pentatlón olímpico? Porque muchos de los entrenadores llegan a cometer actos de acoso sexual, de abuso sexual, de preferencias hacia las personas que acceden a sus detestables y delictivos insinuaciones. Por supuesto, esto trae consigo una serie de ocultamientos por parte de las federaciones y ya no solo de los recursos que se utilizan. En su momento, en losaficionados.com.mx también grabamos uno sobre un médico relacionado con la federación, creo que era de gimnasia. Sí, es un caso muy famoso, donde incluso atletas olímpicos y medallistas denunciaban los actos de cómo las tocaban, cómo era el mecanismo de coerción, porque antes
de empezar a criticar a las víctimas, debes de saber que aunque en teoría no les pusieron un arma de fuego, las coaccionaron. O sea, a muchas de estas niñitas o a estos niños los seducen como si fueran un adulto. Muchos tienen un cuerpo de un adulto, pero eso no es justificación para el estupro, no es justificación para el acoso, para el abuso, para la violencia simbólica, incluso para tirar por borda los sueños deportivos de una persona. Seleccionados nacionales de diversos países exponen esta situación, incluso es un tema que pocas federaciones tocan. Hay mucho secretismo, hay mucho compadrazgo o amigos que se apoyan entre sí para no hablar del tema, aún siendo un delito en todos los países en los que ha sucedido. A ver, normalmente cuando un atleta tiene un potencial, es seleccionado por ahí de los 12, 14, 15, 16 años. Y es una situación donde empezar a hacer ese tipo de cosas simplemente deja mal al deporte, deja mal a la persona, deja mal a todo mundo, pero las consecuencias más graves las tiene aquella persona que sufrió todos los abusos y toda la violencia estructural que tiene ese deporte dirigidos por personas que no deberían de estar ahí. En el medio es muy común que un atleta, por ejemplo, o sea, un atleta joven, tenga una relación socioafectiva o sexoafectiva con un entrenador. Tal vez la hipergamia, la hipogamia, el principio de mera exposición, por las razones que sean, hay que concientizar que hay muchos depredadores sexuales. Algunos de los jóvenes, tanto hombres como mujeres, son blanco fácil. ¿Por qué? Porque no tienen herramientas emocionales. De hecho, son menores de edad en casi todos los países. No tienen con quién acudir. A veces los departamentos de género, los departamentos de recursos humanos, están coludidos porque a final de cuentas actúan como una empresa que está coludida con los principales entrenadores, los cuales, por supuesto, no revelan información y lo dejan todo en el secretismo. Entre lágrimas y sollozos, muchas personas destrozan la vida de las personas. Incluso la gente se llega a pensar cómo es posible que existan estas personas a cargo del deporte. Mira, son en muchos casos los mejores en su disciplina, pero el hecho de que no haya transparencia en muchos de los casos y que no haya un castigo, incluso que haya un encubrimiento estructural por parte de los directivos, es muy fuerte. Te voy a citar uno de los polémicos casos, pero no está del todo documentado y por eso es una presunción de un delito. Ana Gabriela Guevara, seguramente te acuerdas de ella, medallista olímpica mexicana por parte del atletismo, se fue y es dirigente del deporte mexicano gracias a sus contactos en la política, el partido político al que pertenece y que también es parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en México. De alguna manera hicieron llegar a una chica que para muchos ni siquiera tiene una licenciatura terminada. Es más, posiblemente llegó a los puestos como el Senado de la República por parte de llenar una curul y tomar decisiones a favor del grupo parlamentario al que pertenecía. Sin mencionar nombres de las personas, se dice que hay apoyos y que simplemente solo cambia la persona quien roba al pueblo y roba a las instituciones. La denuncia de varios
atletas e incluso periodistas han denunciado los mecanismos en los cuales las federaciones deportivas, incluida la de pentatlón moderno, deben de... Imagínense a una persona que a veces crece sin padre, sin madre, llega una persona y le dice, yo te voy a cuidar, que le tienes que hacer caso en todo, pero después empieza a haber acercamientos indecorosos. ¿Cómo puede saber un joven que eso es indecoroso? Bueno, educación puede ser una parte. Así que deberían de haber protocolos específicos en las federaciones para evitar este tipo de cosas. Muchas personas duran años durante este abuso sistemático de su cuerpo, de sus mentes, y tal vez sea una de las razones por las cuales no rinden lo que deberían de rendir. Son buenos atletas, se preparan, disfrutan su deporte, la gente los reconoce, pero por dentro están viviendo una especie de calvario. A ver, mucha gente puede saberlo y tal vez nadie, por miedo, porque no hay una denuncia, hace nada. Pasar muchos años y eso no está bien. Ni siquiera eh, es pronunciable lo que iba a decir. De hecho, iba a decir una grosería, pero por ejemplo, se reciben apoyos, pero también no se sabe dónde termina ese dinero. Imagínense que esa persona terminen de, de enriquecerse, de ser una persona normal, a ser una persona que tiene que pues sufrir las consecuencias, no se le no se lo merece nadie. Entonces, el pentatlón moderno es una cloaca debido a sus federativos. Por eso muchas empresas privadas, algunas de buena fe, quieren entrar porque hay un buen negocio, ¿no? Publicidad, difusión del deporte, responsabilidad social, está muy bien, pero no entran justo por los malos manejos. Así que, es más, algunas marcas incluso son partícipes de la coacción. El documental de este médico habla de cómo algunos directivos de empresas pudieran estar recibiendo esos beneficios que son inmorales, sucios, delictivos en el punto penal y jurídico del país. A veces abusan a la persona con bullying, a veces lo hacen físicamente, se aprovechan tal vez de las personas que tienen escasos recursos, no lo seleccionan y muchos chicos se ven forzados a hacer una serie de actividades muy diferentes a su deporte. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Porque fueron traicionados por la sociedad, porque incluso hay sociedad que revictimiza este tipo de, de situaciones. Los sueños olímpicos del pentatlón moderno están manchados por algunos federativos. Y aunque los saquen, posiblemente los directivos y no solo los entrenadores, médicos y personal de alguna manera operativo, no va a cambiar las cosas mientras sigan los federativos que se eligen pues con toda impunidad. No hay una difusión de este tipo de situaciones. Que sirva este contenido para que como joven que tiene un sueño olímpico, como padre que tiene tal vez esa ilusión, y como sociedad
sepamos que esto es un delito que merece castigo por parte, bueno, una sanción por parte de las leyes, que existen situaciones en las cuales se prestan a malas interpretaciones y por eso deberían de quedar totalmente separados la vida de una persona que vive casi todo el tiempo en centros de alto rendimiento. Son muchos los casos y ocurre como en algunos casos documentados en cultos, iglesias, religiones, como pasan en algunas empresas. Hay psicópatas, hay narcisistas, hay abusadores. La mayoría tienden a ser hombres, los abusadores, y la mayoría de las víctimas suelen ser mujeres. Violencia de género, parte de la tristeza que invade el pentatlón moderno. Si quieres saber más, vamos a investigarlo, vamos a contrastar esa información. Métete a losaficionados.com.mx, suscríbete a nuestras redes sociales y pues nos escuchamos el día de mañana.